En la mesa tiene que ser de la blanca. Le agregó zapallo hervido del brasilero, que con la misma agua y zapallo se va a teñir la masa para que quede ese color amarillo, naranja de la masita. Agregó grasa, le puso levadura y le va a agregar azúcar también a la masa para que quede dulce. Una vez que ella mojó toda la harina, va a quedar de color amarillo y la vamos a estirar para poder armar las tapitas y para que se leude. Así horneamos. Mientras ella moja, le va a contar la historia de la venta en la cafetilla en la estación de trenes, perdón. Yo hacía esto para vender mis trenes. Yo vendía mis tabletas, pan casero, gaseosa, todo vendíamos en el tren cuando pasaba el pasajero. Y bueno, ahora ya no pasa el tren, y lo vendemos casa por casa. A ver, se moja se echa el zapallo y se va teniendo la masita, se va teniendo la masa, color amarillo, para que tome color y después las estiramos, las armamos las masas. ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes probaron alguna vez la tableta? Sí. ¿Y les gustó? Con la misma masa se hace el rosquete, que es un círculo, y se hace la empanadilla. La empanadilla lleva dulce de batata casero. El rosquete no lleva dulce, la tableta no. O sea, repasamos, le ponemos Harina, zapallo hervido. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Ah? A ver qué era, ¿qué le teníamos que poner? Harina. ¿Pero cómo? ¿El zapallo así entero? ¿Rallado? ¿Cómo era el zapallo? Hervido, bien. ¿Y en qué lugares del predio de la estación se ubicaba para vender los vendedores? ¿Tenían un lugar específico o no? Toda la galería, los andenes. ¿Y qué había? ¿Una confitería? ¿Qué era ese lugar donde ahora se está? Bien. ¿Cómo era la rutina? Un día de ventas en el tren, cuando llegaba el tren a la estación. ¿Cómo era? A ver, ¿se escuchaba la campana? ¿Se le escuchaba llegar al tren? Cuando llegaba el tren se escuchaba la campana. Y decía, entonces, ya está bajando la señal, ya llega el tren. Todos corrían a la estación. Bueno, ahora la vamos a tapar un poquito la masa para que se amolde, así la podemos estirar. Así se cortan las tapitas para la tableta. Las unimos y solo se presiona a un costado para que se despegue sola al salir del horno. A ver, lo queremos conocer a Luciano, que es el nieto y el hijo de estas dos señoras. Por favor, Luciano, aparece ahí al frente, al costadito de la mamá. Le damos un aplauso a toda esta familia de trabajadores. Ahí están, con su mamá y su abuela. Cuando la abuela o yo, la mamá, hacemos masita y pacaseros, para que los conoce, Sí. vendemos, él también nos acompaña en la moto a hacer los delivery. Sale a vender con nosotros y no tiene vergüenza, porque salir a vender no es vergüenza, no hay que tener vergüenza. Mi suegra, es mi suegra, ella es doña Zulma. Cuando ella lamentablemente se enfermó por una hernia, ella dejó de hacer y aquí le enseñó al hijo, que es varón, a papá de Luciano. Y después, el papá de Luciano, con la mamá, le fue explicando a las hermanas. Entonces ahora todo el grupo familiar de doña Zulma lo hacemos y vendemos. Entonces podemos decir que la familia son guardianes de nuestro pasado. No dejan que se pierda. Ustedes tienen que aprender para seguir transmitiendo algo que es propio de nuestra ciudad. ¿Y ustedes conocen la estación? Sí. ¿La visitaron alguna vez? Sí. Bien. Ahora en un ratito va a venir el profe Walter, que nos va a contar cómo funcionaba en la estación cuando circulaba el tren de pasajeros. Pero también es importante recordar que hoy en nuestra ciudad también circula el tren de cargas, o no lo ven todos los días, o cada cuánto lo vemos, lo escuchamos que pasa, ¿verdad? Y vamos a ver qué diferencia hay entre uno y el otro. Ahí estamos, ya terminaron de amasar, fíjense que ya están todos los cortes listos, y mientras esperamos que leve, vamos a invitar al profe Walter Soria, y lo vamos a recibir con este aplauso. Tiene el micrófono, profe. ¿Cómo están, chicos? Os veo que están muy entusiasmados.
La verdad es que me digo que justo veo a Zulma, que la conozco también de la infancia, y realmente le agradezco a las señoritas que me han invitado, y me acuerdo de ellos cuando iban a vender al tren, eso me acuerdo. Realmente, bueno, yo soy muy amigo de la familia de ella y de toda la gente ahí de Barrio San Martín. Yo me crié en Barrio San Martín. ¿Conocen ustedes Barrio San Martín? Sí. Bueno, es un barrio muy popular nuestro, digamos, y cuando venía el tren, venía el tren pasajero porque transportaba gente, claro. Y era un tren que venía de Buenos Aires y pasaba para Salta, Jujuy. Y por acá pasaba más o menos como a las 4 de la tarde, más o menos pasaba la siesta. A las 4 de la tarde era el horario que llegaban. Y bueno, y recién le decía a la señorita Nancy que el tren no solamente significaba trabajo para los obreros ferroviarios, sino trabajo para la gente también. Eso era muy importante porque había mucha gente que iban a vender, ¿no es cierto? Iban a vender, justo veo que están haciendo tabletas, rosques, de todas las cuestiones tradicionales que tenemos acá en Recreo. Iban a vender y bueno, y de eso vivía la gente, ¿no es cierto? Era una fuente laboral y vendían gaseosas, bebidas también. Sí, de todo, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo y todos vendían todo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de ellos cuando vendían. Yo también me prendía, me contaba, tengo una anécdota, digo, que le contaba a Nancy, que como yo soy amigo del hermano de ella, y bueno, de otros chicos más, de otra gente de ahí de San Martín, y veía que iban y vendían, pero para vender hay que saber vender. Le digo que una vez a mi mamá le digo, mami, ¿por qué no me compras bebida? Yo voy a vender bebida. Bueno, me compro, iba con unas bolsas. Así como fui, así volví, no vendí nada. Y digo, y ahí me di cuenta que tiene gracias para vender, no cualquiera puede vender. Así que me tuve que tomar todas las gaseosas que había comprado, las tuve que tomar yo. Nunca más fui a vender, porque digo, no, para esto. ¿A dónde el paseo vivía él ahora? Vivía antes. Él vivía enfrente, ahí donde la cancha pasa, por ahí. Claro, bueno, ahí viví después. Primeramente viví allá en Barrio San Martín, donde es la panadería de Garay. El pequeño Garay al frente, había una casilla del ferrocarril, que la voltearon después, porque hicieron el pasillo, el pasaje. Ahí viví como 5 años más o menos, ahí pasé casi toda mi adolescencia ahí. ¿Era ferroviario? Claro, bueno, eso, mi abuelo, bueno, toda mi familia era ferroviaria. Mi abuelo, que era de Frías, tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno, o sea, mis dos abuelos eran ferroviarios. Mis tíos también eran todos ferroviarios. Y bueno, mi papá ferroviario también. Y cuando termino de estudiar acá el secundario, yo estudié en el Colegio Privado Inmaculada Concepción. Ahí hice el secundario. Cuando terminé el secundario me voy a Córdoba a vivir y el primer trabajo que tuve fue ferroviario, también entré al ferrocarril. Así que estuve trabajando, yo trabajaba en el ferrocarril y estudiaba, trabajaba y estudiaba. En Córdoba, ahí en Alta Córdoba. Ahí tuve 4 años, casi 4 años estuve trabajando en los talleres del ferrocarril que están en Alta Córdoba, que allá lo conocen como coches motores. Y digo, casualmente el coche motores pasaba por acá los coches motores. Era un tren también, que era distinto a los trenes convencionales, digamos. Tenía otra, no sé si se acuerdan, los coches motores eran amarillos, con rojo, y eran más cortitos, y ellos pasaban a la noche. Había uno que iba para Tucumán y el otro venía, volvía. O sea, de Tucumán a Córdoba, y pasaban por acá como a las 12 de la noche, más o menos pasaban. Y acá se cruzaban, o sea, como había mucho movimiento, y el tren pasajero que corría de día se llamaba Cinta de Plata. Así se llamaba el tren, Cinta de Plata, ese era el nombre. Pero era un tren que venía de Buenos Aires y pasaba hasta Jujuy iban.
Y había uno de los trenes, de esos sitios grandes que pasaba para Bolivia. Iba hasta La Paz, Bolivia iba. Sí. Había un tren que no me acuerdo bien, creo que iban 2 o 3 veces a la semana, pasaba para Bolivia. Y el otro quedaba ahí en Jujuy. Y ahí se volvían, pero todos los días, ¿no? Todos los días. O sea, todos los días, lunes, martes, todos los días de la semana. Todos los días había tren. Uno iba y el otro volvía. O sea, y a la noche había un tren, el tren de ese coche motor, que a veces corría a la noche, solamente iba de acá, venía de Córdoba a Tucumán. Corría de Córdoba a Tucumán, ida y vuelta. También todas las noches pasaba. Sí, y después había trenes cargueros, por supuesto, los trenes cargueros que llevaban carga, eso era movimiento constante, todo el día había mucho movimiento. Entonces, ¿se acuerda, Schumann? El movimiento que había era impresionante. Bueno, en el año 76 nosotros, yo nací en Córdoba, en el año 76 vine a vivir acá, creo. En el año 76 ya empezó a haber un movimiento, a cerrarse los ramales. Por ejemplo, en ese año se cerró el ramal que iba de acá a Catamarca. El ramal que iba de acá a Catamarca pasaba por el lado de Arco, porque todavía están los días. Pasa por el costadito de Arco, así ustedes ven, hay una vía que esa van hasta Esquiú, La Guardia, bueno, sigue hasta Casa Izquierda, entonces pasan hasta San Martín, y ahí, claro, iban por Zumbicha, y de Zumbicha doblaban para Catamarca. Barrio de Cayú, pero era en esa parte, acá había en esa parte, en una época había un bar, sabía haber un bar ahí. Después creo que se cerró con el tiempo. Y bueno, en esta parte acá era donde todo el andén era donde la gente esperaba el tren. Y acá también, en esta parte de la estación también estaban los bancos, había bancos por todos lados, había bancos. Y el tren, por supuesto que es bastante largo. Y ahí paraba y ahí venían los pasajeros. Y la verdad que era una época muy linda. Una época muy linda y el pueblo recreo vivía del ferrocarril. O sea, casi la mayoría de las personas eran empleados ferroviarios o tenían algún familiar que era ferroviario y la gente que vendía también tenía su fuente laboral a través de la venta. Era muy lindo. Y la verdad que los tengo que felicitar porque realmente me invitaron, me pareció espectacular el proyecto. Sí, me emocionó mucho, sí, seguro. Bueno, le queremos dar un fuerte aplauso al profe Walter Soria, que nos aclaró un poquito de historia. También el mismo aplauso para Gabriela, que acá, con la profe Nancy, que es nuestra vice, con la vice Marcela, también de nuestra escuela, y va a tener un agradecimiento por apoyar a nuestro proyecto que se llama Guardianes, a ver, lo decimos entre todos, Guardianes de nuestro pasado. De nuevo, fuerte. Muchísimas gracias, profe Duarte. Agradecemos de esta forma que dejamos esta forma de participación.